Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Hoy estamos estudiando la Parashat Nitzavim, Nitzavim, que significa estar de pie, estar parados, estar posicionados, ¿cierto? Y el título de este estudio se llama Retorno y Redención, que es de lo que hablaremos. Vamos a inspirarnos también en este comentario, en lo que es en parte lo que hemos aprendido, por ejemplo, del curso de Ayesot. Algunos recordarán, de hecho, estas lecciones, ya que gran parte de la doctrina del Brit Hadashah, de la doctrina, ¿cierto?, de Yeshua y sus discípulos, es un llamado, ¿cierto?, al arrepentimiento o a volver, ¿cierto?, a Dios, la Teshuvah, y es también eh, un llamado fuerte, ¿cierto?, para que el pueblo pueda comprender y volver, ¿cierto?, a la Torá y volver a Dios, ¿cierto? Y en sí, ese es parte del proceso de la redención. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esto, cómo se conecta y sobre un verso clave, el cual dice, ¿cierto? Hoy están todos ustedes aquí, sus hijos, etcétera. Y ya no hago solamente este pacto con ustedes y este juramento, sino con sus hijos, con los que no están aquí. Vamos a referirnos a a ese, a ese versículo en especial. ¿Cuál es la explicación que hay, por ejemplo, en torno a la halajá judía? Porque podemos decir de una manera de adjudicarnos a ese versículo, decir, no fue con ellos, solamente fue también con todos nosotros. Y la pregunta es, ¿y cómo sabemos que es con todos nosotros? ¿O con todos los que descenderían? ¿Acaso no se contradice un poco el mismo versículo? Entonces vamos a ver el desarrollo y cómo podemos entender eso y también cómo eso nos da luz de el misterio y también la redención que recibimos a través de Yeshua. De eso vamos a hablar hoy. Así que bueno, la Parashat Nitzavim, una porción, ¿cierto?, que nos habla de lo que es la Tojajá, llamada en hebreo, Tojajá, que es una reprensión, es un llamado de atención que hace Moshe, ¿cierto?, a todo el pueblo de Israel a través de estas palabras, y nuevamente les recuerda, ustedes están todos hoy parados, ¿cierto?, frente al Eterno, están todos aquí de pie entrando casi, ¿cierto?, a la tierra prometida, y realmente ustedes tienen un deber, ¿cierto?, tienen algo que hacer, que es cumplir, guardar su pacto y su juramento. No puede ser que pasen de aquí sin todavía, ¿cierto?, haber entendido estas cosas. Tienen. Y entonces lo que hace es un llamado nuevamente para renovar el pacto que tiene el Eterno, ¿cierto?, con ellos. Entonces, por ahí la pregunta será más adelante, bueno, ¿se refiere a un pacto nuevo? ¿Él estaba haciendo un nuevo pacto? En ese momento estaba renovando el pacto. ¿O a qué pacto se estaba refiriendo? ¿A qué juramento? ¿Significaba que ese hoy significa ahí están concertando ahora ellos un pacto o se está haciendo referencia a otro? Eso es lo que vamos a entender. Bueno, les advierte también Moshe nuevamente, al igual que prácticamente en todo este libro de Dvarim, el tema de la idolatría. El castigo, ¿cierto?, que sobrevendría por haber idolatría en medio del pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿cierto?, que tuvieran cuidado de no imitar a las otras naciones, que no hicieran como ellos. Y también les da la garantía, la seguridad de que el Eterno no los va a dejar, ¿cierto?, abandonados, si realmente guardan y cuidan, ¿cierto?, de llevar adelante todo el pacto, los mandamientos del Eterno, una vez que hayan entrado en la tierra. Eso les está diciendo. Él siempre estará con ustedes. Siempre y cuando, ¿cierto? En el fondo. Ustedes también guarden. Allí, ustedes verán en el fondo que siempre está con ustedes. Bueno, vamos entonces a nuestro tema. El destino de Israel. ¿Cuál es el destino de Israel? ¿Cuál es lo que viene, cierto, para Israel en el futuro? ¿Qué es lo que está escrito en la Torá, en el libro de Deuteronomio, en la Biblia, si queremos de manera más amplia, sobre Israel? Como bien dice acá, las mismas profecías sobre el sufrimiento y el exilio de Israel también predijeron
que el pueblo judío tiene un destino maravilloso. Una completa restauración mesiánica conocida como la redención final. Es decir, Moshe, ¿cierto? En todos estos pasajes le está diciendo, tienen que guardar esto una y otra vez, pero también él sabe, se van a alejar, no van a guardar esto, van a irse en pos de la idolatría, van a perderse en el camino, van a ir al exilio, etc. Pero también el mismo Moshe, que pronuncia estas palabras duras, es el mismo que les dice, en realidad ustedes también van a ser redimidos. Y lo que se espera, ¿cierto?, es la redención final, la redención total de todo Israel. Una profecía ancestral. Esa es la profecía de Moshe en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30. Y también se le suele llamar la porción o el capítulo del arrepentimiento. El capítulo de la Teshuvá, ya que establece también el patrón en que el Israel sería llamado, ¿cierto?, a arrepentirse para ser restaurado también. Entonces, en esta parashá está el capítulo de la Teshuvá, el capítulo del arrepentimiento, del retorno. Y por eso también se suele leer antes de Yom Teruah o Rosh Hashanah, ¿cierto?, que da un inicio al juicio, a juicios. Por eso este capítulo es tan especial y habla, ¿cierto?, así como Israel uno lo podría ver, ¿cierto?, entre las naciones, también lo vería recogido entre ellas. Y así dice la escritura. Permítame colocarlo un poquito más grande para que podamos ver mejor. Ahí. Dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios, Adonai, Eloheja, te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará, te multiplicará más que a tus padres. ¡Wow! Tremenda promesa. O sea, prácticamente lo que está diciendo al final, ¿cierto?, es que la recompensa por la teshuvá, por el arrepentimiento, es incluso más grande que la recompensa que recibió esa generación al entrar en la tierra prometida. Eso es algo muy, 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 muy grande, ¿cierto? O sea, realmente la promesa y que hay sobre hacer teshuvá, de retornar a Dios, es más grande todavía que lo que ellos recibieron en ese momento. O sea, realmente el retorno de Israel sería aún más bendecido y mayor todavía que el primero que tuvieron en aquel entonces. Es una gran promesa, ¿cierto? Cuando ellos realmente retornaran, cuando el pueblo de Israel retornara. Entonces el llamado, ¿cierto?, para Israel es a retornar a Dios en estos días también. La Torá nos plantea tres teshuvot, o tres retornos. Tres cosas, ¿cierto?, que donde el pueblo de Israel debe retornar. Bueno, primero recordar que la palabra teshuvá, ¿cierto?, o teshuvá significa retornar, y se refiere al acto del arrepentimiento, ¿cierto?, de darse cuenta del error, dar media vuelta y seguir por un camino diferente, o el camino que hemos abandonado. En el caso de Israel, a lo que tiene que hacer teshuvá, ¿cierto?, es, si tú eras pueblo, conocías la Torá, Dios te guió por el camino, tienes que volver y te alejaste, ¿cierto?, en un momento de Él, fuiste dispersado entre las naciones al exilio, lejano, ¿cierto?, de la mano de Dios. Aquí tienes que volver en el fondo a hacer teshuvá, volver a su palabra, volver a su Torá, volver a Dios y también volver a la tierra de Israel, como aquí dice. Hay un retorno a Dios de parte de Israel, hay un retorno, ¿cierto?, a la Torá, a los mandamientos, como leímos en Devarim 30, porque eso es lo que está diciendo. Y también hay un retorno a la tierra de Israel. Son tres promesas, ¿cierto?, que el Eterno le hizo a su pueblo. Que cuando hicieran teshuvá se volverían a Él,
se volvieran a la Torá y a la tierra de Israel. Son los 3 retornos que hay sobre el pueblo de Israel. Si nosotros habláramos, ¿cierto?, de alguien que no es judío, de cualquier nación, no aplicarían en este caso, ¿cierto?, los 3 retornos. Por ejemplo, obviamente se volvería, y el retorno más importante, más relevante es el retorno al Señor. Después el retorno, ¿cierto?, a su voluntad, que en realidad no es tanto como un retorno, porque las naciones no tienen o no tenían la Torá, ¿cierto? Entonces, volver a la Torá no significa, no es que ellos alguna vez estuvieron, el que no estuvo, ¿cierto?, bajo la guianza del Eterno y sus mandamientos. Nunca estuvo bajo él. Entonces, no es que vuelve a la Torá, y tampoco es que vuelve a la tierra de Israel, ¿cierto? Porque habitan otras naciones. No es parte quizás del legado de Abraham, de la descendencia. Entonces, estos 3 retornos son parte de las promesas que el Eterno le hizo a su pueblo Israel y que vemos aquí en Deuteronomio capítulo 30. 3 retornos. Nosotros, ¿cierto? Y bueno, parte del retorno de Israel también, como dicen los profetas, iba a ser de ellos y también sus compañeros, entre otras cosas. Otros profetas también anuncian que habrá lugar para otros, ¿cierto?, que se quieran adherir al pueblo también allí. Pero no es una promesa que haya sido pronunciada sobre ellos, sino que es prácticamente como una recompensa, ¿cierto?, de volverse a Dios, de volverse al Señor. El que quiere ir más allá también podría llegar a tener parte también de estas promesas. Lo que podemos entender, para explicarlo en grandes rasgos. Entonces, el libro de Deuteronomio de Barim dice Shub, vuélvanse, que también se puede traducir como conviértanse. La palabra que leemos finalmente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cuando dice conviértanse, convertidos, es este verbo, shub, vuélvanse, que lo traducen así. Pero el llamado, ¿cierto?, que hizo Yeshua para su generación, vuélvanse, ¿cierto?, a Dios. Vuélvanse a la Torá, a los mandamientos, vuélvanse a la misericordia, a la fidelidad. Vuélvanse realmente a los principios de Él. Porque Él estaba temiendo que fueran desterrados de la tierra de Israel. Porque había 2 escenarios que se planteaban en su época. O Israel se arrepentía porque el reino estaba cercano, ¿cierto? Y podían experimentar, ¿cierto?, la gloria de la restauración de Israel pronto, si se arrepentían, o verían, ¿cierto?, la destrucción de Jerusalén y el exilio. Yeshua sabía y tenía claros estos 2 escenarios. Los mismos escenarios se plantean, de hecho, en el Talmud, en aquella época. Se planteaban, si Israel fuera meritorio, vendría la redención, y si no, vendría el exilio. Y lo hablan sobre la profecía de que el Mesías vendría montado en un pollino de asno, ¿cierto?, o en las nubes del cielo. Ellos dicen, ¿será esto o lo otro? Y nosotros vemos que realmente fueron las 2 cosas. Y el Mesías también le anunció lo mismo. O será esto o será esto otro. Eso lo estaremos viendo también en el grupo de estudio, en parte. Entonces, estos son los 3 retornos, ¿cierto? Y esto está el aviso en el curso de Hayesod que hemos visto y que, bueno, nosotros hicimos también un repaso de ello. Así que eso es importante. Tengo aquí a mi madre anotando. Estoy con el colegio, así terminó de anotar para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora vamos a hablar de los 3 retornos, ¿cierto? El primer retorno es el retorno al Señor. ¿Y dónde sale escrito? Bueno, vemos ahí en Romanos, Pablo, ¿cierto? Shaul dijo, y todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. En alguna oportunidad explicamos, obviamente, que se refiere a Israel como el total, el conjunto. No es que cada persona, porque finalmente el que cada persona se vuelva o no depende de uno mismo. No de ser parte de un grupo. Uno obviamente es arrastrado por una corriente cuando realmente la corriente es buena y nuestro entorno es bueno, nos arrastramos por ello y podemos seguir un buen camino. Pero finalmente la decisión es de cada uno y también vamos a ver eso ahora. ¿Y dónde aparece este retorno? En Devarim 31 al 2, donde dice, sucederá que cuando todas estas cosas hayan sobrevenido sobre ti, vuelvas, Shub, al Señor tu Dios, tú y
tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces dice, y te vuelvas al Señor tu Dios. Lo primero es que Israel debe volver, pueblo, y todos nosotros, de hecho, nos podemos incluir en esto, volver a Dios, realmente, el primer retorno. Vamos a avanzar. En el segundo retorno, es un retorno a la Torá, y está escrito ahí en Devarim 30, verso 8. Tú volverás a escuchar la voz de Adonai, del Señor, y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Como dice, escucharás, volverás a escuchar su voz, y guardarás todos sus mandamientos. Entonces, el segundo retorno o teshuvá del pueblo de Israel es a guardar los mandamientos, los mitzvot. Obviamente aquí, ¿cierto? No cabe el pensamiento de que Yeshua vino a cancelar, abolir la Torá. Claro que no. La profecía, ¿cierto?, indicaba que Israel debía volver a la Torá. Él no podría estar diciendo eso. El tercer retorno que plantea, ¿cierto?, este capítulo de la Teshuvá es el retorno a la tierra de Israel. Como dice, y entonces, una vez que haya sido esparcido, ¿cierto?, entre las naciones, exiliado, y te vuelva de todo tu corazón a Él, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. Tendrá compasión de ti, te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Y esa es la tercera teshuvá que debe hacer el pueblo de Israel, volver a su tierra. Es una promesa, ¿cierto? Y es una teshuvá. O sea, no solamente es una promesa, no solo es una recompensa para Israel. Realmente es, si Israel hace teshuvá, se vuelve a Dios, inmediatamente el pueblo, ¿cierto?, volvería a la tierra. Quizás podemos ver un claro ejemplo en la edad contemporánea, con el retorno de Israel, ¿cierto?, a la tierra. Después de haber sufrido un desastre, ¿cierto?, en medio del pueblo judío, en medio de todas las matanzas que recibieron en Europa y en Asia. Y finalmente, ¿cierto?, en medio de todo ese dolor, de esa aflicción, anhelaron hacer teshuvá, de volver a Dios, ¿cierto?, de volver a la Torá y de volver a la tierra de Israel. Quizás el pueblo estaba muy cómodo fuera de la tierra de Israel, y muchos sabios comentan esto. Quizás estaban muy cómodos en Alemania y en el resto de los países libres como en Francia. Pero cuando vino el odio, ¿cierto?, contra ellos, cuando vino la masacre, cuando vino, ¿cierto?, la muerte, el pueblo anheló volver también a la tierra de Israel, anheló retornar y decir, pues ¿dónde más podré retornar e ir? Entonces, parte del anhelo, ¿cierto?, del corazón del pueblo de Israel es esto, volverse al Eterno, volverse a la Torá y volver a su tierra. Es parte fuerte que tiene que estar, ¿cierto?, en un yehudí, en un israelí, en un judío y en un israelita, en este caso. Entonces, estos son los tres retornos que habla. Por lo tanto, el Mesías, ¿cierto?, hará. ¿Qué es lo que hará el Mashiach? Porque de eso se trata, ¿cierto?, esta profecía también de lo que sucederá en los últimos tiempos. ¿Y quién es el que ejecutará todo esto? Nos estamos saltando quizá algunos versos, pero esto apunta, ¿cierto?, que el Mashiach tendría que hacer retornar a Israel, ¿a quién? Al Señor. El Mashiach tendría que hacer retornar a Israel, ¿a qué? A la Torá. Y el Mesías tendría que hacer retornar, ¿cierto?, Israel, ¿a dónde? A la tierra de Israel. El Mesías tendría que cumplir, ¿cierto?, estos tres retornos, estos tres teshuvot. Por lo tanto, su mensaje tiene que ir acorde a esto. Y esa es parte de la redención final que se espera de Israel. Como dice acá, de acuerdo con las escrituras de Israel, al final de los tiempos el pueblo escogido será reunido en la tierra de Israel. Y en el judaísmo estos tres retornos que mencionamos se les conoce como la redención final. Cuando acontezcan estos tres retornos en el pueblo de Israel, es porque ya se trata, ¿cierto?, de la redención final. Todo lo demás es un parte de, ¿cierto? Entonces, primero es el retorno al Eterno, a Dios. Y eso también fue el llamado, ¿cierto?, de Yeshua que hizo al pueblo de Israel. Por eso primero, Él dijo, no vayan, ¿cierto?, por los gentiles, por el camino de gentiles. Él no habló, ¿cierto?, con las naciones, primero atendió y llamó al pueblo de Israel a retornar
Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes se refería? A los mismos, ¿cierto? Israelíes, o israelitas, mejor dicho, que ellos estaban lejanos del Eterno, e incluso ahí mismo en la tierra de Israel. Eran ovejas perdidas. Porque oían y no escuchaban, no atendían y no obedecían la voz del Eterno. Y Yeshua también les habló a ellos. Entonces, es el retorno, ¿cierto?, de Israel al Señor lo que hizo Yeshua. Y también los llamó a volverse a la Torá, pero de la manera adecuada, correcta, con el correcto espíritu, ¿cierto? El correcto sentido de la Torá. Misericordia, la bondad, y bueno, interpretó también la Torá para que Israel retornara y completamente, ¿cierto? Y aún los que estaban dispersos a la tierra. Pero él sabía, como ya mencioné, que ese escenario estaba en duda. Si Israel se vuelve al Señor, se vuelve a la Torá inmediatamente. Porque ese es el llamado de Israel. O sea, ¿de qué manera voy yo a recibir el llamado de Dios y a servirlo? Pues con sus mandamientos. ¿De qué otra manera le podré servir a Él? Por lo que nazca de mi corazón. Israel tiene claro esto, ¿no? A través de sus mitzvot. ¿Y eso qué me lleva a hacer? A tener que hacerlo en una tierra en particular, santificar su nombre allí, para establecer su santuario, para allí cumplir con los mitzvot, de llevar, ¿cierto? Los bikurim, las primicias, que diezmos, que ofrenda, y poder servir a Dios en un lugar en específico. Todo eso es parte de la redención de Israel que está hablada aquí, en nuestra parashá. Ahora, vamos a mencionar una explicación que también da el rabino Abarbanel. Nos va a traer luz sobre lo que estamos hablando y sobre también nuestro llamado como creyentes, ¿cierto? En Yeshua. Dice la Torá en este versículo del capítulo 29. No solo con ustedes hago este pacto y este juramento, sino que con los que están aquí, con nosotros en este día, en la presencia del Señor nuestro Dios, y también con los que no están aquí, con nosotros en este día. Este versículo es un versículo que incluye, ¿cierto? No solo dice, hago con ustedes este pacto y este juramento. En ese momento, ¿cierto? Que Moshe le estaba dictando la tojajá, esa reprensión. Sino con ustedes y con los que tampoco están en este día. Entonces este es un versículo que en sí está incluyendo a la próxima generación, ¿cierto? A los siguientes del pueblo de Israel. Pero no solo los está incluyendo, los está obligando al pacto. Porque entiéndase esto, realmente les está diciendo, no solo hago este pacto y este juramento con ustedes, sino también con todos los que no están hoy con ustedes en este día. O sea, se está obligando prácticamente a un pacto a personas que no estuvieron en ese momento. Y nosotros debemos preguntar, bueno, ¿y esto es válido o no? ¿Por qué alguien podría obligarnos a nosotros? Por mucho, ¿cierto?, que podemos decir que bueno, es el Eterno. Por mucho que sea Él, ¿cómo podemos ser obligados a hacer algo que ni siquiera estuvimos ahí o escuchamos? En el caso de toda la descendencia de Israel. Entonces, podemos plantearnos tres preguntas en torno a esto. Lo primero es, ¿cómo podemos entender que esto... Voy a ponerlo un poco más grande para que se vea mejor. Antes de que abran demasiado los ojos. Dice, ¿cómo podemos entender que esto obliga no solo a la generación que estuvo en Har Sinai, en el monte Sinai, cuando Hashem hizo su pacto e Israel dijo, Naase benishma, ¿cierto? Dijo, Naase haremos benishma y obedeceremos, sino también a todas las generaciones futuras de Israel? O sea, ¿cómo podemos entender que realmente eso no solamente está incluyendo a esa generación, sino que también a todos los siguientes? O sea, ellos dijeron a Seven Ishma por todos nosotros, por mí y por todos mis compañeros, como dice el juego. ¿Realmente es así? ¿Es válido eso? ¿Se puede hacer eso?
¿puedo yo comprometer a alguien que no está? Esa es la pregunta, porque la pregunta tiene que, vamos a apuntar al tema en concreto. Otra pregunta, ¿cómo podemos entender que ellos juraron una aceptación irreversible de la Tojajá en nombre de todas las generaciones no nacidas? O sea, no solamente habla de pacto y juramento, sino que de todo lo que le dijo Moshe, de toda la Tojajá, de toda esa reprensión que les dio Moshe. Es decir, si ustedes obedecen, pasará esto, y si no obedecen, esto otro. Yo pongo la elección ante ustedes. O sea, todos tenemos la misma elección irreversiblemente. O sea, yo nunca estuve bajo la Torá, podría decir. ¿Y por qué tendría que recibir la misma consecuencia por no guardar la Torá? Si es que yo no la escuché o yo no la recibí, yo no dije Nase Benishma. O sea, ¿por qué tendría que recibir también las consecuencias de ello? De la palabra de Moshe, de su reprensión. A lo mejor yo nací 2000 años después de esa tojajá. ¿Por qué tendría que recibir la misma consecuencia? Preguntas que nos podemos hacer. ¿Y cómo puede una generación obligar a otra sin que la segunda pueda reconsiderar cualquier acuerdo y renunciar a él si lo considera oportuno? O sea, el pueblo de Israel podría renunciar a ese pacto, a ese juramento, porque un juramento en la antigüedad realmente es irreversible. No es que se puede cambiar el contrato y ya. Como hoy día, a lo mejor en común acuerdo se podría cambiar un contrato, pero estamos hablando de un juramento que no cambia. ¿Por qué el pueblo de Israel, o por qué esa generación, entre comillas, nos obligó, o obligó al resto, ¿cierto?, de descendientes del pueblo a todo ello, y que nosotros ni siquiera podamos renegociar o reconsiderar, ¿cierto?, toda la descendencia de Israel, ese acuerdo? Son tres preguntas que nos haremos, ¿cierto?, y nos hacemos en este día. Bueno, ¿qué dice la halajá? Voy a volver acá un poco más grande. ¿Qué dice la halajá, entonces? ¿Es esto válido o no? ¿De acuerdo a las mismas leyes de la Torá? ¿De acuerdo a la misma interpretación de la Torá? ¿Se puede hacer algo como esto? Entonces vamos a entender la naturaleza del llamado, ¿cierto?, que hizo el Eterno, Hashem, para su pueblo. Y que no solo le incluyó a esa generación, sino a todas las venideras. Pero aún así, hay algunas complicaciones que ya hemos preguntado, ¿no? Bueno, una persona, según la halajá, ¿cierto?, que es la interpretación, que es la manera de interpretar la Torá y aplicarla, ¿cierto?, en casos específicos. Esa es la halajá. Es como una jurisprudencia. Una persona puede ser juzgada inocente o no responsable, incluso sin estar presente, pero no puede ser obligada a aceptarlo, ¿ya? O sea, es decir, según la halajá, una persona, ¿ya?, podría ser juzgada que es inocente o culpable, aún sin estar presente. Por ejemplo, la persona no asistió a un tribunal, se puede decir que fue culpable o inocente incluso sin que esté ahí. Pero no puede ser obligado a aceptar, en el fondo, ese cargo. La persona puede seguir diciendo, bueno, soy inocente, ¿no? Yo no estuve ahí. O puede seguir reclamando, aun cuando se le haya juzgado. Eso según la halajá, y bueno, según el sentido común, ¿no? Pero, por otro lado, también sabemos que lo que un padre no puede hacer heredar a sus hijos un juramento que él haya hecho sobre sí mismo y obligarlos a las consecuencias que él tomó para sí mismo. O sea, si un padre, una madre, digamos, un antecesor, un ancestro, hizo un juramento, no puede él obligar a que toda su descendencia tenga que cumplir ese juramento. No puede. Si él toma un juramento para sí, lo tomó para sí, no puede obligar a que todos sus hijos tengan que cumplirlo. Y obligarlo incluso a las consecuencias malas, ¿cierto?, que ellos tienen. Quizás podemos hablar aquí, no sé, por ejemplo, casos de las mismas deudas, por ejemplo. Si una persona tiene deuda, no es que obliga a sus hijos, por así decirlo, a pagar sus propias deudas, ¿no?, que él tomó para sí. Él hizo un contrato
él hizo un pacto, un acuerdo y él lo tiene sobre sí, pero no puede obligar a sus hijos a que lo tengan que cumplir. ¿Ya? No puede hacerlo. Eso sabemos sobre la halajá. Ahora, también entendemos que los padres, ¿cierto? Los padres, padres y madres, ¿cierto? Pero en general, comparten cualidades y características físicas y corporales, ¿cierto? Materiales con sus descendientes. O sea, en general, los padres tienen a sus hijos y se parecen, ¿cierto? Comparten algunas cualidades. Pero cuando pasan las generaciones, cada vez se vuelven más y más mínimas, ¿cierto? Los parecidos. O sea, yo me puedo parecer a mi padre, pero a mi tatara, padre, abuelo y quizás qué. Bueno, uno no puede, ¿cierto? Parecerse. Difícil pues, que uno se parezca. Muy difícil. Así que realmente hay otro punto. Estamos poniendo algunos puntos, ¿cierto? Para entender por qué el Eterno incluyó y dijo a todas las generaciones. ¿Ok? Ahora, entonces la influencia física, la influencia corporal, a lo mejor externa, o incluso eh, los talentos que a lo mejor se legan a las personas, cada vez se van haciendo más pequeñas a medida que pasan las generaciones. Entonces, aun cuando un rasgo, por ejemplo, si una persona tenía un rasgo, imaginémonos, a lo mejor una persona era muy alta y fue la más alta del pueblo, digámoslo así. A lo mejor sus descendientes van a ser altos, pero va a depender también de con quién se vayan casando y puede que en el futuro no sean el más alto, sino que a lo mejor van a ser cada vez más, se van a promediar los tamaños. De hecho, eso ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Cada vez los rasgos físicos, a través de todo el contacto, ¿cierto?, de la humanidad, se han ido nivelando, tiende hacia un promedio, ¿no? Entonces cada vez la influencia de los padres sobre los hijos, a nivel físico, pero incluso a nivel quizás más interno también se van, o como de personalidad, se van haciendo más pequeños. Entonces lo podemos imaginar en ese mismo sentido con el nefesh, o el poder espiritual, o la influencia espiritual que reciben los hijos de los padres. Cada vez, ¿cierto? A lo mejor reciben una herencia espiritual concreta cuando tienen a sus hijos, pero más adelante, a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, cada vez la influencia espiritual es menor sobre ellos. Entonces, poder decir que esto obliga, ¿cierto?, a que cumplan el pacto o la alianza, o que los hace responsables de los castigos, etcétera, por cualquier falta de observancia de la Torá, no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, realmente, por mucho que uno dijera, bueno, ellos recibieron y nosotros somos como ellos, recibimos sus características, somos descendencia de ellos como parte de su alma, es que lo que demuestra en el fondo la evidencia es que en el tiempo cada vez eso es menor. Entonces no habría una influencia significativa y con el tiempo sería casi nula. Tendería, ¿cierto?, como a cero, a no ser nada. Pero aún así, los padres no, si bien no tienen ninguna conexión o asociación con el nefesh, el alma, de sus hijos, que los obligue a ciegas, ¿cierto?, a un comportamiento, que sea, ¿cierto?, como el que quieran ellos. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? No es que no tienen ninguna conexión o asociación al comportamiento que tengan sus hijos en el futuro, en el fondo. Eso estamos diciendo. Los padres no son responsables, digamos, de lo que hagan los hijos o dejen de hacer. No están obligados en el fondo los hijos tampoco a seguir todos los compromisos, los pactos, los votos que hizo con Dios. Los hijos, ¿cierto?, que hizo un padre con Dios. No están obligados. Por lo tanto, también los hijos, ¿cierto?, pueden tener comportamientos diferentes y cada vez van a tener los más diferentes. Ya lo vimos. O sea, si Israel en ese momento recibió la Torá, se puso de acuerdo, dijo Naseh ben Ishma, el alma, o sea, la fe, perdón, estaba en lo alto, no significa que todos sus descendientes van a pensar igual. Sus descendientes podrían hacer
lo contrario, incluso. Y es por esto que ahora vamos a la explicación, ¿cierto? Que nos trae, ¿cierto? El profeta Yehezkel. O Yehezkel. Profeta Ezequiel. Entonces vamos a leer lo siguiente. Nuevamente voy a colocarlo un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí. Dice Ezequiel 18, 2 al 6. Dice, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, sus padres comen uvas agrias, digamos malas, pero en realidad se le echan a perder los dientes a los hijos, no a ellos mismos que comen lo malo. Vivo yo, declara Adonai Elohim, el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel, dice. He aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá, pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia y no come, en el fondo, porque ahí hacían alusión a comer uvas agrias, y que no come en los santuarios de los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel ni amancilla a la mujer de su prójimo, ni se acerca a la mujer durante su menstruación, etc. Y ahí menciona varios casos más de lo que hace en el santuario, etc. Entonces, aquí a través del profeta, ¿cierto? El Eterno está hablando realmente. O sea, ¿por qué ustedes suelen decir este dicho? O sea, los padres comen las uvas agrias y de los hijos es la dentera. O sea, ellos hacen lo malo y en realidad las consecuencias son de los hijos. ¿Por qué dicen eso? Y le dice, todas las almas son mías, tanto las de los padres como las de los hijos. Todas son mías. No es que solo una o solo otras. O solo este se comprometió y solo este tuvo mala consecuencia. No, no es así. Todas son mías. El alma que peque, esa morirá. Cada alma cuenta por sí misma. Cada uno es responsable de sí mismo. Entonces ahí dice, el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia no hace esas cosas. O sea, ustedes dicen, nuestros padres hicieron esto y de nosotros es la dentera. Nosotros tuvimos las malas consecuencias de las acciones de nuestros padres que fueron a lo mejor, voy a ponerme en un caso bien a lo mejor familiar. A lo mejor nuestros padres siempre se pelearon, se divorciaron, nos trataron mal. A lo mejor hicieron lo malo contra nosotros, no nos dieron muchos beneficios, no tuvieron para educarnos, etc. El Eterno dice, realmente el hombre que es justo, la persona que es justa, practica el derecho y la justicia, no hace o no repite esas cosas. No puede decir y excusarse, es que nuestros padres hacían esto, por lo tanto nosotros también. No, porque la persona que es justa no hace simplemente todo ello. Es diferente. No imita. No dice, yo tengo todas estas malas consecuencias porque mis padres hicieron esto o fueron así. No, tú también elegiste tu camino. El alma que peque se morirá, todas las almas son mías, dice. Por lo tanto, el que de verdad quiere ir en pos de la justicia y seguirme a mí, pues no va a hacer lo mismo que sus padres. Tiene la plena libertad de no hacer lo mismo. Y cada alma para él está en el mismo nivel. O sea, no es que los hijos son, por así decirlo, en este caso, más indefensos frente al pacto que los padres. Todos son igual de responsables. Obviamente los hijos tienen una edad en la cual todavía no son responsables de ciertas cosas, pero se les enseña que en la vida sean responsables. Y llegará un momento donde plenamente serán responsables y ya no es cosa de los padres el que sufran o que les falte algo, no es problema de los padres. Es problema de cada uno y de su justicia y de su manera de actuar y de proceder. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo acá. O sea, ustedes se excusan en que sus padres, claro, hicieron lo malo y por eso ustedes sufren esto. Pues si realmente fueran justos, ustedes no harían estas cosas. Y el profeta veía que estaban haciendo, ¿ya? Entonces, aquí traemos este punto sobre la mesa. Y uno más adelante que dice, el alma que peque esa morirá, en el verso 20. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. El que es justo, el que es malvado es malvado. El que es malvado no es malvado porque su padre es malvado, es malvado porque él es malvado. Y si siguió el camino del padre que era malvado, bueno, él también es malvado. Pero
Final, no puede decir, yo estoy... No, es que fui malvado porque mi padre es malvado. No. La Torá, el profeta y Dios, ¿cierto? Que está hablando acá, no dice eso. Entonces, los hijos no pueden decir, todo lo malo, ¿cierto? Porque los padres hicieron todo lo malo, ¿no? ¿Y ustedes qué están haciendo? Diferente, ¿no? ¿Están haciendo lo justo o no? ¿Ya? Este es un punto muy importante para entender entonces, ¿cierto? ¿De qué se trata este versículo? ¿Cómo entenderlo entonces? ¿Cómo vamos a entender esto? Todas las almas, dice, son mías, tanto la de los padres como la de los hijos. Significa, ¿cierto?, que los hijos no pueden obligar a los hijos, perdón, que los padres no pueden obligar a los hijos, y los hijos, obviamente tampoco, a los padres. Eso está diciendo. Entonces, si un padre no puede obligar a su hijo a algún pacto, juramento, o incluso a su manera de actuar o proceder, porque cada uno es responsable de sí mismo en el fondo, salvo obviamente cuando los hijos tienen una edad, están a cargo de los padres. Pero si uno no puede ni siquiera obligar algo a sus hijos, por ejemplo, si usted sigue el camino de Dios o sigue este camino y su hijo no, su hijo verá por sí. Si su hijo ya es mayor, ¿cierto? Él verá por sí mismo y dará cuenta por sí mismo como usted por sí mismo. ¿Ya? Obviamente hay un peso siempre de querer cambiar o quizá orar siempre, o estar con los hijos que sigan un camino, pero cada cual elige el suyo. ¿Ya? Entonces, y si uno no lo puede hacer con los hijos, menos con las generaciones venideras. Entonces, ¿a quién, por ejemplo, en el judaísmo, quién se convierte siendo menor de edad al judaísmo? Por ejemplo, una familia se convirtió al judaísmo, a la Torá, y los hijos eran pequeños, ¿ya? Eh, Cuando cumple cierta edad, la persona tiene que sumergirse en una mikveh igual, ¿ya? Junto con los adultos, aunque sea el niño, ¿ya? Es decir, a ver, cuando se hace una conversión, tanto los padres como los hijos, todos se sumergen en una mikveh para seguir el camino de la Torá y de Hashem, dentro de la ley judía. O sea, todos hacen mikveh, incluso los niños. Pero una vez que es adulto, ese menor, ¿cierto?, tiene derecho incluso a rechazar la conversión cuando llega a la edad adulta. O sea, dentro de la ley judía, un niño, o digamos, en el camino, digamos, de Dios, un creyente, una familia creyente, por mucho que haya bautizado a su hijo, por mucho que lo haya guiado toda su vida, ha hecho mikveh, haya ido a la iglesia, a la sinagoga, para ponerlo, ¿cierto?, en los mundos en los que nos hemos movido. Cuando llega a ser adulto, incluso puede rechazarlo. Y eso lo permite la ley judía. O sea, no es que está siendo un pecado en sí. Obviamente se está alejando a lo mejor de Dios si es que lo hace. Pero lo puede hacer, es válido. Lo tiene permitido. ¿Por qué? Porque los padres no pueden obligar a los hijos. Cuando es adulto, alguien puede decir, bueno, yo no quiero seguir esto y es válido. Según la ley judía. En la Torá. ¿Ya? Entonces también es difícil entender de otra manera cómo todas las almas de Israel hubiesen estado presentes, porque alguna interpretación es esa, es que todas las almas de Israel estaban presentes en ese momento. Y por lo tanto todas las generaciones venideras estarían comprometidas a guardar todas estas palabras e incluso la reprensión de Moshe. O sea, ¿y cómo? Porque realmente los mandamientos que están dados en la Torá son para cumplirse en el alma, no, en el cuerpo material, no para cumplirlas en el alma. O sea, los mandamientos no son para cumplirlas en el corazón. Los mandamientos se cumplen hacia afuera, en el exterior. Entonces, por mucho que uno dijera, no, es que todas las almas estaban allí, pero si los mandamientos, las palabras que fueron dadas fueron para que no para que la cumplan las almas, sino para que lo cumplan los cuerpos de las personas, ¿ya? Entonces aquí también el judaísmo enseña, de ahí viene también la enseñanza de que todas las almas vienen al mundo puras y se devuelven puras. El alma se devuelve a quien la envió, por así decirlo. Pero en realidad es el cuerpo el que sufre esa transformación de tener que ser santificado y purificado. Por eso la Torá apunta, ¿cierto?, al cuerpo, hacer mikveh y otras cosas que van hacia el cuerpo. Por lo tanto,
no es que el alma necesita las mitzvot, sino que el cuerpo necesita cumplir las mitzvot para sujetarse, ¿cierto? En el fondo a la voluntad y a la voluntad que Dios le dio y al alma pura que le entregó, para que se mantenga puro, en el fondo, y no contamine su alma. Entonces, según esta lógica, como explica el sabio, tendría que el pueblo de Israel haber estado presente no solamente en el alma judía, por así decirlo, sino que en el cuerpo. Porque las mitzvot son para el cuerpo. Tendrían que haber estado todos los cuerpos futuros de los hijos de Israel presentes en ese momento, para poder ellos estar obligados. Bueno, todas esas dificultades que hemos hablado, porque hemos hablado varias dificultades, todavía no explicamos cómo es en realidad. En realidad se resuelven cuando nos damos cuenta de a qué está apuntando, cuál es el pacto y cuál es el juramento que está diciendo en ese momento Moshe. No es que esté diciendo el pacto, el juramento de hoy en ese momento. Es decir, no es que le está diciendo ahora estoy haciendo un pacto y un juramento, sino que en realidad está recordando y está volviendo al pacto y al juramento que ellos habían hecho en el Sinai. Y al salir de Egipto. Es el pacto del Sinaí al cual se está refiriendo. Como dice en Shemot 22. Yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquí apunta el pacto. Yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto. Cuando él hizo el pacto, ¿cierto?, con el pueblo de Israel en el monte Sinai. No en el momento en que Moshe, o sea, dice, oye, ustedes están presentes, hoy día hago este pacto, este juramento. Obviamente ese día era hoy, pero se está refiriendo al hoy de cuando fue dado el pacto. Y el pacto se refiere al principio mismo del pacto, que es el Eterno, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, de servidumbre. Y ahí va la clave para comprender este significado. ¿Ya? Esto tiene que ver con una herencia, en el fondo. Es como una herencia. De esa manera se entiende. Por ejemplo, está permitido, por ejemplo, que un padre pida un dinero prestado, que los padres pidan algo prestado y que los hijos se conviertan incluso en acreedores de tener que devolver o reembolsar esos créditos, incluso sin haber nacido, bajo la misma ley o el derecho de la herencia. Porque cuando un padre se muere, los hijos tienen derecho a la herencia. Pero así como tienen derecho a la herencia y todo lo bueno, también podrían estar, ¿cierto?, sometidos a alguna deuda que hayan tenido sus padres y también estén obligados a pagarlas con esa herencia, en el fondo. Entonces, si acepto esta herencia, también tengo que aceptar el pago. Es como un impuesto, digamos incluso un impuesto. En algunos países, aunque no funciona muy bien, le ponen un impuesto a la herencia, por ejemplo. Bueno, si quiero aceptar la herencia, también tengo que yo, ¿cierto?, aceptar si es que hay alguna deuda dentro de la herencia, ¿ya? Eso sí se puede aceptar. Entonces esto tiene que ver con que las obligaciones y los beneficios que uno recibe de los padres como herencia, sí se pueden transmitir a los hijos. No una obligación aparte, sino que si es que yo tomo la herencia. Ahí los padres tienen el derecho de delegar a las generaciones futuras, ¿qué cosa? Que fueron esclavos y que el Eterno los redimió y los compró como esclavos. O sea, está legando en el fondo a todas las generaciones que tú eres un siervo así como yo soy un siervo, en el fondo. Porque el Eterno nos adquirió a todos nosotros como esclavos, como dice en el libro de Vallecra. Porque para mí los hijos de Israel son esclavos que saqué de la tierra de Egipto. Y en hebreo la palabra esclavo y la palabra siervo es la misma. Eved. ¿Ya? Para nosotros nos suena más bonito siervo, pero en realidad es lo mismo. Entonces, como sus siervos, nuestros antepasados recibieron el sustento del Eterno durante todos los años en el vagar por el desierto y en el peregrinaje hacia la tierra de Israel. De este modo también, en el fondo nos están legando a nosotros, o le legan a todo el resto de Israel,
con sus cuerpos también, que son, porque el cuerpo es el esclavo, ¿cierto? Que somos descendientes de esclavos o de siervos. Ese es el punto. Somos descendientes de siervos, hijo de siervos, hijo de siervos. Y como somos siervos, hijo de siervos, también somos siervos, en el fondo. ¿Y por qué? Porque Él nos redimió y Él nos compró. De esa manera, cuando Él, ¿cierto? Liberó, salvó al pueblo de Israel de Egipto, Él adquirió todas sus almas y también sus cuerpos para servirle a través de la Torá. Al darnos la Torá. Entonces, Él los adquirió cuando le entregó a su pueblo en el Ar Sinai, ¿cierto? La Torá y la sabiduría divina. Y cuando ellos dijeron, Naase, Benishma, haremos y obedeceremos. Y no solo eso, sino que en ese momento hizo algo en particular. Roció sangre sobre ellos. En Shemot 24, 7 y 8. Deme un segundo que creo que no lo tengo acá. No. Vamos a explicar eso, pero quiero leer este verso antes de explicar. Shemot, Éxodo 24, 7 al 8 dice. Bueno, en verdad es del 6 al 7 en la Biblia hebrea. Dice, Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra sobre el altar. Y luego dice, tomó el libro de la alianza, del pacto, y lo leyó ante el pueblo, y el pueblo respondió, haremos, nace, benishma, y obedeceremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció al pueblo y le dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, en el fondo, lo que pasó allí, ¿cierto? Como dice la misma Torá, no comerás sangre porque la sangre es el alma. En la sangre está la vida. Entonces, en la sangre está el nefesh. Lo que hizo en ese momento el rociarlo es comprar el nefesh. Porque el pueblo, cuando dijo Naaseh benishma, nos comprometeremos como siervos, como esclavos, comprometieron su cuerpo a cumplir los mandamientos, porque los mandamientos tienen que ver con el cuerpo. Pero al ser rociados con la sangre, Él compró sus almas y los redimió en ese momento, sus almas. Y esa es la explicación que dan, ¿cierto? También los sabios sobre este verso. Y que con ello también podemos entender, ¿cierto? Por qué a través de Yeshua hemos sido comprados. Nuestra alma, nuestro nefesh, ¿cierto? Él nos redimió nuestra alma. Pero eso no ha garantizado todavía que el cuerpo sea siervo, esclavo del Señor. Ha recibido el yugo a lo mejor del Señor, ha vuelto a Dios. Pero no significa que ya sea esclavo, siervo o practicante, por ejemplo, de la Torá, un creyente, desde el inicio. Pero ha sido comprado en el alma primero. Y eso es lo que ocurre, ¿cierto? A través de Yeshua. Pero lo que ocurrió aquí fue que el Eterno compró ambas cosas. El pueblo dijo, ¿cierto? Somos esclavos tuyos entonces. Haremos y obedeceremos. Somos esclavos en el cuerpo. Y Él roció la sangre y sus almas también quedaron comprometidas, las de ellos y las de sus descendientes. Por eso somos, o el pueblo de Israel es, y todos sus descendientes, estamos obligados, ¿cierto?, a perpetuidad a ser siervos y esclavos del Eterno. Y este pacto no está sino conectado con ¿qué? Con la tierra de Israel. El pacto que está hablando acá está conectado con la tierra de Israel, porque la obligación de cumplir la Torá, de hacerla, es en la tierra de Israel. Y la promesa del Eterno está de no abandonarlo, está también sobre la tierra de Israel. De la misma manera en que la tierra es un préstamo, como dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque me pertenece. Fue un préstamo a los antepasados, por lo tanto también nosotros estamos obligados, si es que queremos estar allí, como siervos de Él, mantener esa servidumbre, tenemos que cumplir la Torá. De otra manera, no somos los dueños de esa tierra. Entonces el pacto que está hablando acá está conectado con la tierra de Israel. Por lo tanto, el retorno y lo que hablamos está conectado con la tierra de Israel. Y por eso el pueblo de Israel tiene que cumplir la Torá en el sentido, por ejemplo, todos los mitzvot que se llaman teluyot baaretz, que son los mandamientos que están conectados con la tierra de Israel. Por eso, por la deuda como siervos que tenemos con Él, es que tenemos que diezmar,
ofrendar, dar bikurim, y todos los mandamientos que tienen que ver con los campos agrícolas de Israel. No hará los extremos, dejar para los pobres, etc. Cada uno está obligado, por lo tanto, a lo largo de sus generaciones, en su cuerpo y en su alma. Porque, como dice, si es que faltaran estas leyes delante de mí, entonces la semilla de Israel, si es que faltaran estos mandamientos, dice. Perdón, leo textual mejor. Así dice el Señor, si estas ordenanzas se apartan de delante de mí, entonces la semilla de Israel también dejará de ser nación delante de mí para siempre. La condición del pueblo de Israel es que existan los mandamientos, porque allí están conectados con Él. Entonces, ¿cuál es la lógica para entender nosotros también nuestro pacto a través del Mesías? Y con esto vamos a cerrar toda la idea. Ese éxodo, ¿cierto?, de Israel no solo fue el final, sino que en realidad fue un comienzo, un viaje espiritual. Eran esclavos en Egipto. Y como dice el libro romano, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ser esclavo del faraón es un símil a ser esclavos del pecado. Así todos nosotros también éramos esclavos del pecado. Y fuimos llevados para ser esclavos de Dios y de su justicia. Fueron ellos liberados, ¿cierto?, de Egipto, de Mitzrayim, para convertirse en siervos de Dios, como está dicho. Pues los hijos de Israel son mis siervos, siervos míos son, a quien saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Adonai vuestro Elohim. Un siervo o un esclavo, como decía, es lo mismo. Y como está escrito en el libro de Romanos, dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, hicisteis obedientes de corazón, os hicisteis obedientes de corazón, aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia, dice Shaul. Ustedes que estaban antes en el pecado, eran esclavos del pecado, siervos de él, y tenían que obedecer a lo que ellos les dictaba. Pues ahora que han venido y han creído, dice, con el corazón en él, y se hicieron obedientes de corazón, es decir, del alma, porque fueron comprados, ¿cierto?, su alma con el Mesías, han venido ahora también, ¿cierto?, a ser siervos de la justicia, siervos de Dios, a través de su justicia. Si antes éramos esclavos del pecado, hoy hemos sido liberados del pecado, y nos hemos convertido en siervos de justicia. Ese es el llamado para todos los creyentes también. No solo para Israel, en realidad para todos esto. Y allí apunta la redención. En la Biblia, cuando se dice que Dios es nuestro redentor, significa que Él nos volvió a comprar. Eso significa en hebreo, ¿cierto? La palabra Goel, un redentor, es también un comprador. Él nos hizo su propiedad. Él nos transfirió como propiedad suya en el fondo. Como nuestro nuevo dueño, Él tiene autoridad sobre cada uno de nosotros. Y específicamente podríamos decir sobre nuestras almas. ¿Y qué es lo que dicen siempre en el Brit Hadashah? Sírvanlo a Él, ¿cierto? No solo de corazón, sino en sus cuerpos. Tenemos que en nuestro cuerpo también servirle a Él. No solo en el corazón. Tenemos que ser un templo vivo. En el sentido en que el alma es un cuerpo en un templo, en que el cuerpo sea un templo. En que también santifiquemos nuestro cuerpo hacia Él. Eso es lo que los discípulos de Yeshua siempre le enseñaron a ellos. No solamente digan que le pertenecen en el alma a Él, sino que también sus cuerpos sirvan a la justicia y se sujeten a Él. No solamente su alma, porque los mandamientos, todo lo práctico tiene que ver con el cuerpo. En ello también se tienen que sujetar. Entonces la redención en el Mesías es Yeshua el Mesías, quien se dio a sí mismo a nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. A eso fuimos llamados todos. Y las buenas obras son las obras que pertenecen, ¿cierto?, a la Torá. No digamos que es un sinónimo en sí, aunque sí, en parte sí, pero buenas obras tienen buenas acciones, son las acciones que nos plantea la Torá y lo que está dentro de esos márgenes. El Mashiach ofreció su sangre para redimirnos de toda iniquidad, ¿cierto? Y Él se ofreció a sí mismo para redimirnos como pueblo para posesión suya. Y así se ofreció para que fuésemos celosos de buenas obras. El mismo llamado de Israel en el fondo. Retornar a Dios y retornar a la Torá
y retornar a la tierra. A través del Mesías, todos hemos recibido parte también de estas promesas, ¿cierto? A través de Él. Para que todos nosotros, ¿cierto? Podamos servirle de todo corazón, con toda nuestra mente, nuestro pensamiento, pero también con nuestro cuerpo. Con lo mucho de ti, como dice el Shema. Me odeja con tu fuerza. Y me odeja tiene que ver lo mucho de ti y lo mucho que tú tienes en términos físicos. Tienes que servirle a Él de corazón porque Él te compró, pero también tienes que poner a disposición tu cuerpo, que es con el cual se cumplen los mitzvot y se hacen las buenas obras y las obras de justicia. Nadie puede decir, yo soy siervo de Dios, pero no hace su voluntad. ¿O qué siervo hace, o no, perdón, qué siervo no hace la voluntad de sus amos? En realidad no podemos considerarlo un siervo de Él. Por lo tanto, el llamado también para todos, no solo para Israel, es que volvamos a Dios, volvamos a la justicia de Él, a las buenas obras, buenas acciones que están también ahí, nos enseñan a lo largo de la Torá, para que también nosotros podamos decir somos pueblo suyo, posesión suya, pueblo celoso de buenas obras. Y todos, incluso los que no eran, ¿cierto?, parte del pueblo que estuvieron allí a través de este rociamiento del Mesías, pueden ser parte. Y también puedan también, junto con Israel, volver a Dios, volver a su voluntad, a sus obras, para que Él también los establezca, ¿cierto?, en las moradas que Él nos prometió. Que el Eterno les bendiga, que haya servido esta reflexión también para comprender nuestra posición en Él, en estos días, ¿cierto?, que vienen de Teshuvá, de arrepentimiento, porque sí, somos sus siervos. Sí, podemos equivocarnos y hacer las cosas mal, pero podemos seguir siendo sus siervos. Si volvemos al camino, si hacemos lo que debemos hacer, si realmente le obedecemos a Él, nos arrepentimos de ser siervos que hacen su propia voluntad y realmente reconocemos que, bueno, Él nos compró. No solo nuestra alma, nuestro corazón, sino nuestro cuerpo también. Que el Eterno les bendiga a todos y que nos permita el mérito, el sehut de hacer siempre buenas acciones. Shabbat Shalom.